Muy buenos días, ¿cómo les va, chicos? Vamos a empezar con esta materia que sería los principios de bioética, ¿sí? Que vendría a ser la continuación de lo que sería ética. Y después de esta materia también van a tener lo que es bioética. Nosotros vamos a ver los principios de bioética. Recuerden que yo voy a ser su profesora durante toda la cursada de este cuatrimestre. Recuerden que mi nombre es Gabriela Contreras y les vuelvo a dejar mi número de teléfono por si todavía no lo encontraron en el campus, que está al principio de todo, sí, para que se puedan contactar conmigo mediante lo que son los grupos de WhatsApp o mandarme mensajes privados. No hay ningún problema por si les llega a dar si les llega a dar vergüenza mandarme alguna consulta por lo que sería los grupos de WhatsApp. Vamos a repasar y vamos a recordar que esta materia es promocional, ¿sí? Que va a constar de dos parciales y un final. Si ustedes recuerden, si en cada uno de esos parciales se sacan 7 o más de 7, ¿sí? Al ser promocional esta materia se promociona y no tendrían que dar el final. Si ustedes se sacan 6 y 10, van a final obligatorio, ¿sí? Lo mismo que si ustedes van a recuperatorio, se sacan menos de 4 y rinden en recuperatorio, se sacan aunque sea en recuperatorio un 10, también van a final obligatorio, ya que no aprobaron el primer parcial, sino que tuvieron que hacer un recuperatorio o el segundo parcial. Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es la bioética? ¿Sí? Porque si vamos a ver los principios de la bioética, tenemos que saber bien lo que es la bioética. Pero antes de saber lo que es la bioética, vamos a tener que preguntarnos otro tipo de conceptos para llegar a lo que sería la bioética. Para eso nos tenemos que hacer unas preguntas para saber lo que es la bioética. Y la primera es, ¿qué vendría a ser, qué es la ética, no? Y es una rama de la filosofía que estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano, la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Además tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas que se relacionan con los objetos de estudio mencionados. El concepto proviene del término griego éticos, que significa carácter, ¿sí? Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, ¿sí? En lo referente a una acción o una decisión. Y si hablamos de ética, también vamos a hablar de lo que es la moral, ¿sí? ¿Y qué es la moral? ¿Sí? Pues nos preguntamos, es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirven de modelo de conducta y valoración para establecer lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Es una palabra de origen latino, ¿sí? Que proviene de los términos morris, que sería costumbres. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros, ¿sí? Y por otra parte, la moral suele ser identificada con los principios religiosos y éticos, ¿sí? De una comunidad que acuerdan respetar entre ellos. La ética es diferente a la moral, ¿sí? Porque la moral se basa en la obediencia a las normas y las costumbres, ¿sí? O mandamientos culturales jerárquicos o religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de vivir por el pensamiento humano. Entonces, la ética sería un conjunto de normas de buenas costumbres, ¿sí? Es el hecho que se da en el razonamiento de cada persona, mientras que la moral es un aprendizaje adquirido de buenas acciones, es el hecho que se encuentra en todas las sociedades y es un conjunto de juicios relativos al bien y al mal. Vamos a ver lo que son los actos humanos, ¿sí? Son aquellas que proceden de la voluntad deliberada del hombre, es decir, los que realizan con conocimiento y voluntad. En ellos interviene primero el entendimiento, ¿sí? Y luego la voluntad, que es lo que busca o rechaza. El hombre es dueño y responsable de sus propios actos, y solo en los actos humanos puede darse la valoración moral. Bien, vamos a ver lo que es la diferencia entre actos humanos y actos del hombre, ¿sí? Los actos humanos son los que para su ejecución el sujeto se empeña en conocer la bondad o malicia del acto que ejecuta y se dispone libremente a llevarlos a cabo, ¿sí? O a omitirlos, ¿sí? Los actos del hombre son aquellos que se realizan espontáneamente sin que intervenga ni la libertad ni el conocimiento, ¿sí? Ni la voluntad ni el entendimiento, ¿sí? Simplemente se realizan. Bien, y nos vamos a preguntar qué son las normas, ¿no?
Las normas buscan que una acción humana sea correcta y conveniente, ¿sí? Ustedes recuerden que para convivir entre todos como una comunidad, tenemos que regirnos por cierto tipo de lo que serían normas, ¿sí? Pueden ser estas normas éticas y estas normas morales, ¿sí? ¿Qué son las normas morales? ¿Sí? Definen lo que es bueno y malo según ciertos valores o principios de la conducta humana, ¿sí? No están escritos ni ordenados ni existen en instituciones o en personas encargadas de vigilar su cumplimiento. ¿Sí? Es la conciencia de cada persona la que dicta esta norma moral. ¿Sí? La persona establece su propio código de normas morales con base en la de su grupo social, ¿sí? O su comunidad o la etnia que se ha criado. Se respetan por convicción y conciencia, ¿sí? Y quien la infringe, ¿sí? Siente culpa al finalizar lo que sería quebrar este tipo de normas morales. Bien, vamos a hablar de lo que es la ética normativa, así que es la rama de la ética que estudia qué normas generales merecen aceptación moral y sirven para guiar y evaluar la conducta y por qué razones, ¿sí? Tenemos dentro de la ética normativa lo que sería la ética práctica, así que es el intento de calcular las implicaciones de las teorías generales ante las formas específicas de conducta y de juicio moral. El término práctico se refiere al uso de teorías y métodos de análisis éticos para examinar problemas, prácticas y líneas de acción morales en diferentes áreas, incluyendo las profesiones y las políticas o normas públicas. Por lo general, es imposible encontrar un camino recto entre la teoría y los principios y los juicios particulares, aunque las razones e ideas generales pueden resultar útiles a la hora de evaluar conductas y establecer normas públicas, ¿sí? La teoría y los medios se emplean en forma característica solo para desarrollar una guía de acción que posteriormente terminarán de madurar con la ayuda de casos paradigmáticos de conducta adecuada junto con una reflexión de cómo asociar todas las fuentes de influencia de manera que constituyan un todo lo más coherente posible. Tenemos también lo que es la ética no normativa, así que es la rama de la ética que estudia lo que la gente cree y cómo actúa y se divide en dos estudios. La ética descriptiva, que se basa en la investigación de los derechos de la conducta y las creencias morales, utiliza técnicas científicas básicas para estudiar cómo piensan y actúan las personas en conjunto con los estudios de la antropología, psicología, sociología, ¿sí? Después tenemos la metaética, ¿sí? Que realiza el análisis del lenguaje, los conceptos y los métodos de razonamiento de la ética, ¿sí? Establece el significado de los conceptos de virtud, derecho, obligación, justificación, compasión, ¿sí? Bien, después de ver todo este repaso de lo que vendría a ser la ética y la moral, ¿sí? Podemos preguntarnos realmente qué es la bioética, ¿sí? ¿Qué significa, sí? Y el concepto de bioética hace alusión a la ética de la vida, lo dice la misma palabra, ¿sí? Del origen griego bio significa vida, mientras que etos significa ética, ¿sí? Nosotros vamos a ver lo que serían los principios de bioética, ¿sí? Que constituyen cuatro principios, ¿sí? Que son lo que es la autonomía, la beneficencia, la maleficencia y la justicia, ¿sí? Que los vamos a ver a través de todo este cuatrimestre. Habiendo hecho un repaso de lo que es la ética, la moral y lo que es el concepto de bioética, si vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, si recuerden que todo lo que yo he dado también en lo que es este grabado, lo voy a pasar también a lo que sería escrito para la gente que quiera leerlo, lo que yo acabo de dar en la clase grabada, ¿sí? Recuerden que cualquier duda o consulta se pueden contactar conmigo, ¿sí? Y les mando un beso gigante.